Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Ecuador, un país por conocer, un territorio por recorrer, una cultura por aprender. Descúbralo con nosotros. Turismo, una visión global, una mirada a esta actividad desde todos los ejes, con nuestros invitados. Bienvenidas y bienvenidos. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Turismo Una Visión Global. Esperamos que esta semana sea llena de éxitos para todos ustedes. Vamos a iniciar el programa con la información que el ingeniero Patricio compartirá con nosotros. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias, Carmita. Buenos días a todos quienes nos dispensan con su digna audiencia en este nuevo programa de turismo. Somos Turismo Una Visión Global. Gracias por observarnos a través de nuestro canal de YouTube y a través también de nuestra página de Facebook, Turismo Una Visión Global. El día de hoy, lunes 24 de agosto, queremos indicarles que el COE Cantonal de Cuenca la semana anterior indicó que continuamos en semáforo amarillo. Por favor, tenemos que cuidarnos para no enfermarnos y no contagiarnos. Con ese triángulo de la vida, que siempre lo hemos venido manifestando: el distanciamiento social, el lavarse las manos y el uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, vamos a analizar algunas noticias de turismo que se han dado en las últimas horas. Para esto nos trasladamos a www.revistacuenca.com, en donde vamos a revisar las noticias destacadas de turismo. Y esta nos llega desde Costa Rica. Costa Rica facilita el ingreso de turistas aceptando pólizas internacionales. El requisito de aseguramiento solicitado a los turistas extranjeros para ingresar a Costa Rica podrán cumplirse mediante seguros médicos internacionales, además de las dos opciones locales. Así lo recoge la reforma del Decreto Ejecutivo número 42513-MGP-S. De esta manera, los turistas que visiten el país de la pura vida pueden optar ya no solo por los productos nacionales registrados ante la Superintendencia General de Seguros, SUGESE, al día de hoy, la del Instituto Nacional de Seguros y la de Segicor, sino también por las opciones internacionales de su preferencia, siempre y cuando cumplan tres requisitos: gastos médicos generados por la enfermedad COVID-19, gastos médicos mínimos equivalentes a los costos de internamiento en un hospital por el tiempo que sea requerido y un mínimo de cobertura de 14 días por gasto de hospedaje. En el caso que el seguro con cobertura internacional no cumpla con alguno de estos dichos requisitos, el turista deberá adquirir un seguro de viaje ofrecido por alguna de las aseguradoras autorizadas por SUGESE. Gracias a esta reforma del decreto ejecutivo, hay variedad de opciones y precios, atendiendo así las preocupaciones del sector turístico y las nuestras propias ante el esquema de costos para los turistas internacionales al visitar el país en tiempos de pandemia. Una muy buena noticia para crecer gradualmente hacia la reactivación de nuestra industria, expresó Gustavo Segura, ministro rector del turismo en Costa Rica. Y todos los países están tratando de reactivarse turísticamente a su turismo internacional. Y Costa Rica, uno de los destinos más apetecidos a nivel del mundo, lo está realizando con este seguro de viajes. Y Ecuador recibe el sello SAP Travel de la WTTC. El 19 de agosto,
el Ecuador recibió el sello Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, por sus siglas en inglés. Con esta distinción, ya son 80 países alrededor del mundo los que cuentan con este sello, ya que ha sido diseñado para permitir a los viajeros reconocer los gobiernos y empresas que han adoptado protocolos estandarizados de salud e higiene y así tener un viaje seguro. El Ministerio de Turismo explicó, mediante un comunicado, que hubo un análisis de más de 2 meses de los protocolos desarrollados e implementados en Ecuador, además que sumó la decisión de eliminar el aislamiento preventivo a quienes ingresan al país con un resultado negativo de prueba PCR. La ministra Rosy Prado dijo que el sello es una carta de presentación al mundo que ayudará al país a la reactivación en un trabajo continuo entre el sector público y privado, entidades nacionales e internacionales, autoridades y empresarios. Pues muy bien, para nuestro país con el sello Safe Travel de la WTTC. Esperemos sirva para la reactivación turística internacional del Ecuador. Y el Ecuador impulsa plan de la OEA para reactivar a MIPYMES afectadas por coronavirus. El organismo internacional ha diseñado un programa que busca digitalizar a los pequeños negocios de la región. El gobierno del Ecuador emprenderá en un plan de digitalización para las micro y pequeñas empresas MIPYMES, que se han visto afectadas por los efectos de la pandemia del coronavirus en el país. El Ministerio de Turismo impulsa esa iniciativa desarrollada por la Organización de Estados Americanos OEA y que se ha extendido por 12 países de Latinoamérica y el Caribe. La iniciativa está a cargo de Calao, plataforma tecnológica de Silicon Valley en Estados Unidos, y que ha sido replicada en países como Chile, Paraguay, Jamaica, México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Así lo refirió AF Daniel Sánchez de Calao, quien aseguró que esta es una iniciativa que permite reactivar. Entonces el Ecuador impulsa el plan de la OEA para reactivar las MIPYMES afectadas por el coronavirus. Nos parece una buena iniciativa del gobierno nacional para reactivar a las pequeñas y micro, sobre todo apoyarles en este sentido, apoyarnos en este sentido. Y el desafío del turismo ante la pandemia. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho notar que como país no estábamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud. La economía en todos los sectores ha sido profundamente golpeada, específicamente las empresas turísticas, tomando en cuenta que al 90% de estas son pequeñas o medianas. Ahora bien, el camino es la adaptación a la era digital, empleando las redes como un medio de promoción, reinventando la idea de negocio y apuntando a nuevas herramientas digitales y tecnológicas. Para reactivar la economía, los negocios deben hacer cambios en sus procesos y diseñar protocolos de bioseguridad con el fin de garantizar a sus usuarios la protección, considerando las necesidades actuales de los turistas. En este sentido, los establecimientos deben reevaluar sus alternativas y adaptarse a esta nueva realidad. El turismo ofrece una experiencia maravillosa que el usuario debe vivirla personalmente en el lugar que desea visitar. Si bien es cierto, se pueden realizar tours virtuales para visitar diferentes lugares dentro y fuera del país, sin embargo, la esencia del turismo es vivir las emociones propias de cada lugar en persona. Debido al cierre de playas y lugares turísticos desde el inicio de la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo. Eso provocó millones de pérdidas económicas tanto para las ciudades grandes como Quito, Guayaquil o Cuenca, así como para las ciudades pequeñas que despedían de sus negocios turísticos para sostener su economía. Solo en la ruta de las playas de Manabí, en la ruta costera, se estima pérdidas por más o menos $300 millones. Por lo tanto, es necesario que se reabra el turismo con todas las medidas de bioseguridad, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social y el correcto lavado de manos y sobre todo la responsabilidad social. Es momento de apoyar a las empresas que se han mantenido hasta ahora, tomando en cuenta que muchas se han visto obligadas a cerrar.
Esta pandemia exige que se adopten ciertos comportamientos para el cuidado de la salud que antes pasaban desapercibidos, como ser más higiénicos, obedecer las normas de seguridad y ser más empáticos. La Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria para ARCSA debe asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública para cada establecimiento que ha retomado sus actividades, tales como la medición de la temperatura al ingreso de los locales, uso de gel antibacterial, distanciamiento social y el porcentaje fijado del aforo del lugar. Es importante mencionar que los dueños de los lugares de entretenimiento como cines, teatros o música en vivo han ideado la forma de reactivar estas actividades en plataformas digitales. En el caso de bares y discotecas que no tienen la autorización para realizar sus actividades, es necesario que busquen alternativas para generar ingresos y sustentarse. La venta de comida y bebidas a domicilio ha sido una de las preferidas para reactivar la economía y mitigar el tiempo que estuvieron detenidas sus actividades comerciales. Muchos establecimientos han apuntado a esta opción para sostenerse y tratar de sostener sus empleados. Seguimos y continuamos con esta situación difícil, pero hay que dar vuelta a la moneda, verlo con mayor optimismo el futuro del país, sobre todo en el ámbito del turismo. Vamos a tratar de salir adelante y lograr esa ansiada reactivación del turismo del Ecuador. Y Cuenca continúa en semáforo amarillo y el COE cantonal resolvió no reactivar las clases presenciales por el COVID-19. El Comité de Operaciones de Emergencia COE de Cuenca decidió este viernes 21 de agosto que en el cantón no se realizará un pilotaje ni se reactivarán las clases. Además, resolvió que Cuenca seguirá en semáforo amarillo hasta el próximo 30 de agosto del 2020. Según el alcalde Pedro Palacios, la decisión de no dar paso a la reactivación educativa presencial se tomó en función de una valoración del esfuerzo ciudadano, prevalencia del coronavirus y porque se priorizará la educación en sus modalidades no presenciales. Las familias cuencanas han tenido que enfrentar un periodo vacacional sin precedentes, en el que lejos de brindar a sus hijos el esparcimiento y recreación habitual, se vieron abocados a cumplir de forma responsable e irrestricta las medidas de cuidado y prevención para sus seres queridos, dijo el burgomaestre. Según Palacios, las cifras de contagios, personas hospitalizadas en cuidados intermedios, cuidados intensivos y fallecidos siguen alza. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, se contabilizan 3.765 pacientes diagnosticados con COVID-19 en la ciudad de Cuenca. Hay 76 pacientes en estado crítico y 195 fallecidos. Palacios dijo que, pese a que sigue el aumento, el COE resolvió seguir en amarillo porque hay un ofrecimiento del Ministerio de Salud de incrementar la cantidad de ventiladores en los hospitales José Carrasco Arteaga del IES y Regional Vicente Coral Moscoso. Ante esta situación, los integrantes del COE cantonal pidieron que los ciudadanos limiten su movilidad a temas exclusivos de productividad y salud y no mantengan reuniones sociales ni actividades deportivas, grupales o en espacios cerrados. Pues bien, continuamos en semáforo amarillo en la ciudad de Cuenca en esta semana. A seguir cuidándonos, a seguir manteniendo ese distanciamiento social, ese lavado de las manos y el uso obligatorio de la mascarilla. No se olviden de eso para continuar con esa reactivación de la economía de la ciudad y del país. En esta semana y en este programa vamos a tener una entrevista con el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de la provincia del Chimborazo. Vamos a regresar con este interesante diálogo después de unos instantes. Una ciudad para quererla, una ciudad para cuidarla, sus paisajes con sus calles y su gente que es amor. Para los cuencanos y ciudadanos del mundo, ya está en circulación una revista diferente que rescata los valores culturales, tradicionales, artesanales y turísticos de Cuenca. Su cultura, su tradición, vamos a descubrir Cuenca.
Revista Cuenca Ilustre. Adquiérala en su puesto de revistas favorito. Revista Cuenca Ilustre, cultura, tradición y turismo. Visita nuestra página web www.revistacuenca.com. Sobra la buena comida y sitios naturales, lugares para ver, gente para conocer. Un ceviche en la mañana, caminar por todos los volcanes, un paseo en tren hasta el anochecer. Canelazo para el frío, Bayusa para el calor, sus paisajes y ciudades, paraísos bajo el sol. Un paseo a la playa cualquier día de la semana, así es Ecuador. Porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía. Porque aquí tú puedes encontrar cuatro mundos en uno, en una canción, la teoría de Darwin viajando en avión. Es la tierra que soñabas y se llama Ecuador. Qué bonito es mi Ecuador. Cuatro mundos vivo yo. Bienvenido al Ecuador. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Patricio Costales. Él es ingeniero en Administración de Empresas, graduado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Entre su experiencia laboral está vicepresidente de la Asociación Hotelera de Chimborazo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chimborazo, director de la Cámara de Turismo de Chimborazo, comisario de la Asociación Hotelera del Ecuador, codirector y cofundador de la Cámara de Turismo de Chimborazo, vocal de las cámaras de producción, miembro del directorio de la Asociación Hotelera del Ecuador. Actualmente es el presidente de la Cámara de Turismo de Chimborazo y es vicepresidente de la Federación Hotelera del Ecuador. Ingeniero Miguel, continuamos con usted. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan a través de Turismo Una Visión Global por nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista. Vamos a conversar con el ingeniero Patricio Costales. Él es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de la provincia del Chimborazo. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar en este programa. Buenos días con todos. Muchas gracias por tener la oportunidad de hablar por medio de este espacio. Patricio, queríamos hacerte una consulta. No sé cómo está la situación del COVID en la provincia del Chimborazo. ¿Tienes tal vez algunos datos de cómo se está manejando la situación actualmente en estos días? Bueno, sí, sabes que de acuerdo a la pantalla situacional del ECU 911, tuvimos un pico alto hacia finales de julio, pero en agosto la cantidad de casos se ve un decrecimiento de la curva, al menos de acuerdo a la información oficial, ¿no? Entonces es un dato interesante, alentador, pero bueno, habrá que ver cómo sigue avanzando. Se han implementado respiradores mecánicos mediante donaciones y ese proceso. Entonces, por el momento, digamos, podría decir que de acuerdo a esa información estamos un poco más seguros y optimistas, ¿no? También hay que considerar que Riobamba fue la primera ciudad en obtener el sello de Safe Travels, lo que significa que gran parte de los establecimientos turísticos
implementaron medidas de bioseguridad que se han hecho los seguimientos y evaluaciones constantes por medio de inspecciones. Entonces, también ese es un elemento importante que permite evitar o disminuir tal vez la parte de contagios, ¿no? Se ve, bueno, lucha de las autoridades para hacer cumplir la normativa, especialmente en los toques de queda y todo ese tema. Pero creo que queremos ser optimistas respecto a esta información última que tuvimos de la sala situacional. ¿Y cómo van con el semáforo? ¿Están todavía en semáforo amarillo o están todavía? Sí, todavía estamos con semáforo amarillo. Justamente estamos presionando para que también se activen las reuniones de hasta 25 personas, porque Quito, que era el referente para este corredor de la sierra, ya el día de ayer el COE cantonal ya está, o el COE nacional ya le autorizó, digamos, ¿no? Entonces vamos también en esa misma línea de petición. ¿Ustedes también están con las mismas restricciones que Quito con el semáforo en verde o tienen alguna, o están con las restricciones? No, con el semáforo amarillo, digamos, ¿no? Perdón, del semáforo. Con el semáforo amarillo, sí, básicamente. Sí, toda la sierra, desde Cuenca hasta Quito, más o menos. A todos nos tomaron el mismo tipo de medidas. Bueno, y según esta situación, estimado Patricio, ¿cómo va la cuestión de la situación turística en la provincia de Riobamba? ¿Está mejorando la situación a raíz de todas las restricciones que ustedes han tomado? ¿O cómo se está manejando la situación turística en la provincia de Chimborazo? Y en la ciudad de Riobamba. Sí, bueno, sí, sabes que en esta semana se logró ya la apertura del Parque Nacional para el Chimborazo, entonces ya la gente puede ir allá. Se han implementado, bueno, hay circulación hacia el tema no ha habido restricción, al menos para entrar a la zona de los desiertos de Palmira, que es interesantísimo ver esas dunas de arena, donde puedes hacer sandboard, es decir, deslizarte por las dunas hacia abajo, ¿no? Si llevas una tablita de surf o alguna cosa, funciona perfecto. Y muchos de nuestros turistas que han estado viniendo el fin de semana han desplazado también a ver las huellas de los mastodontes o de los mamuts, ¿no? Que estaban totalmente abiertas. Entonces, también ya se nos ofrece esta semana abrir el parque, espero que se concrete el parque Sangay, ¿no? Que también te da accesos a un montón de trekkings y cosas de turismo, ¿no? A nivel urbano en Riobamba tenemos una pared de rapel de 40 metros, que también hay gente que está viniendo y haciendo ese tema, un poco como para desfogar el tiempo de encierro. Entonces, yo creo que, bueno, y ahorita el tema de que se reabrió el campeonato nacional también da un cierto movimiento de equipos hacia la ciudad. Entonces, vamos a ver si se mantiene una tendencia de mejora, pero definitivamente no es que el sector turístico esté llegando siquiera al punto de equilibrio, ¿no? Sino que es interesante mantener cierta apertura para que se evite la quiebra de más empresas en el sector turístico, que más o menos se estima que está por el orden del 20 al 25% de empresas que cerrarán definitivamente. Y eso que queríamos preguntarte, ¿cómo va la situación de los establecimientos turísticos en Riobamba? ¿Todos han aperturado o también hay un cierto porcentaje de establecimientos que no lo han hecho, o otros que de pronto están cerrados ya definitivamente, otros están cerrados temporalmente? ¿Cuánta la cifra que tú tienes y maneja la Cámara? La última vez que revisamos, que habrá sido hace unos 15 días, porque hay que pegar un barrido de esa información, había una apertura más o menos de un 40% de las instalaciones. Se estima que un 20-25% cerrarán definitivamente. Y en estos días veo que ya algunos hoteles se han animado a abrir, digamos, ¿no? Probablemente bueno, ya con estas noticias de que a lo mejor sale alguna vacuna, que la gente está acostumbrando más a cumplir todas estas normativas y a empezar a convivir con el problema, ¿no? Que durará por lo menos hasta marzo, abril, que es lo que se escucha de que las vacunas podrán tener alguna accesibilidad a nivel de población. Esa es la realidad. Está siendo súper duro, la ocupación es baja, estamos dentro del porcentaje nacional, ¿no? Que eso no llega para cubrir un tema operativo. Por ese mismo motivo se está pidiendo urgentemente al Estado que dé créditos a largo plazo, no se está pidiendo que regalen absolutamente nada, que refinancien las deudas a largo plazo y que también las tasas de interés no las suban
porque dicen que como aumenta el riesgo, entonces te van renovando, pero te suben un 1% o cosas así, ¿no? Y bueno, esos son temas preocupantes. Inclusive se lo está considerando la refinanciación de las tarjetas de crédito usados para pagar ciertos gastos de producción, como eran pagos al IES, pagos al SRI, cosas de esas. Y que obviamente con esta contracción económica no puedes pagarlas, entonces están refinanciando y tú sabes que una tarjeta de crédito que te refinancia como crédito corriente te cobra un 17%, que es casi un 17%, que es una cifra increíblemente fuerte en una economía dolarizada. Yo que quería hacerte una consulta sobre la situación del apoyo que están recibiendo a través de la municipalidad de Riobamba. Tal vez ustedes están ya trabajando alguna ordenanza que les dé algún respiro económico, sobre todo en la situación impositiva, ¿no? Sabemos que el gobierno nacional, bueno, algo está gestionando a través de esta situación de diferir los pagos al SRI, supuestamente diferir los pagos al IES. ¿Ustedes han sentido ese apoyo en el diferimiento de estos pagos o no hay ese tal apoyo del gobierno nacional? Y sobre todo también del gobierno local en lo que tiene que ver a las tasas de la LUAF, a la tasa del valor que también se cobra por esa otra tasa anual también que se paga de lo que tiene que ver a los impuestos municipales. ¿Están sintiendo ustedes algún apoyo del gobierno nacional y del gobierno local, estimado Patricio? A ver, bueno, en lo que es gobierno nacional no tengo idea de que ya se haya concretado algo puntual en el tema de diferir pagos como obligaciones del sector, o sea, como IES de SRI, que son dos rubros fuertes, ¿no? Claro. Más que todo en el caso del IES, que además como no están abiertas operaciones y atenciones a toda la gente y se acarrea el problema anterior, eso es un tema que se requiere que haya una atención urgente. Respecto a la LUAP, sí se han mantenido conversaciones. Y ayer salió también una resolución ya del Ministerio de Turismo, que les pone un límite de un descuento hasta 70%. Nosotros habíamos pedido un 90% para el 2021, y que se difiere el 2020, ¿no? Es decir, ya se han presentado algunas opciones, pero también hay otros casos que se está analizando el mismo sector turístico, como el caso de las discotecas. O sea, una licencia anual de funcionamiento te dan si estás funcionando, y básicamente el sector turístico dejó de funcionar desde marzo, digamos, ¿no? Porque ya marzo y no se restablecerá hasta el próximo año, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, cuando hablas del concepto de para qué es la licencia anual de funcionamiento, es de algo que funciona, pero algo que está funcionando a medias como que no debería ser. También se están planteando, hay algunas ideas que seguimos intentando plantear, como pausar impuestos de gobiernos locales, ¿no? Sea la licencia ambiental, debería pausarse, desplazarse, exonerarse o algún mecanismo, porque se debe entender que estos impuestos son básicamente cuando estás funcionando y funcionando bien, pero si no estás funcionando bien es como que le quieras cobrar a una casa impuestos al funcionamiento, ¿no? Entonces esa esencia del concepto es importante tener clara de por qué y que nos asiste una razón. Lo que tienen que volver es que lo justo sea legal, ¿no? Porque no siempre lo legal es lo justo, ¿no? Entonces, en lo que es LUAPS, yo creo que eso es un tema que va a caminar, pero hay otros rubros que son fuertes, como son los prediales, por ejemplo, que tú pagas un predial, pero obviamente de algo que te produzca, porque eso está, tiene que ver relación con la producción. Acordémonos que una empresa cuesta lo que produce, ¿no? O sea, ese es el concepto principal. Si le trasladamos ese criterio a materia de impuestos, si una empresa no está produciendo, pues no te debería ser tan alta la carga impositiva, porque estás generando menos riqueza, porque no puedes entregar un valor agregado con una economía como la que está en este momento y con las restricciones por el tema del COVID. Yo creo que en eso hay que trabajar para concientizar mucho a las autoridades del concepto mismo de para qué y por qué se paga un impuesto o una patente o una tasa o una contribución. Así es, Patricio, así es, tienes toda la razón. Creo que los gobiernos locales tienen que de alguna manera sensibilizarse. Bueno, en algunos casos ya lo están haciendo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca se aprobó ya la ordenanza que difiere ese pago,
que baja al mínimo el costo de la patente municipal, casi a $10, que es uno de los rubros también que es significativo en el ámbito de impositivo a nivel del sector empresarial. Yo creo que todas las municipalidades deberían de alguna manera apoyar, y nosotros lo hemos dicho, ¿no? El Ministerio de Turismo debería haber consensuado una ordenanza general para todos los municipios, de haber trabajado con el AME nacional y haber generado una ordenanza para todos los municipios, una ordenanza modelo para que todos los municipios puedan aprobarla en sus diferentes circunscripciones territoriales, que sería lo idóneo. Tú nos has dicho que se está conversando, es a través de ordenanza que se lo está haciendo, estimado Patricio, el municipio de la... Sí, o sea, está presentada, se han resuelto un poco de los temas legales, ese tema de que no puedes vos afectar el impuesto dentro del mismo ejercicio fiscal. Entonces sí, yo creo que va a haber una solución parecida a nivel nacional. Lo que tú dices es absolutamente cierto. En vez de dejar que los 222 municipios, 220 municipios cada uno esté tratando eso, debe haber una disposición y una ordenanza nacional y listo, ¿no? En ese sentido. Pero todavía falta trabajar en otros temas. O sea, la LUAP es un tema costoso para unas actividades más que para otras en función de la inversión. Pero hay otros temas, hay otros rubros, ¿no? O sea, hay duplicación de impuestos. Por ejemplo, somos la única industria, bueno, no somos la única industria, pero en esta reunión que tuvimos el otro día con el Ministerio de Turismo, justamente para tratar el tema de la LUAP, les decía, oigan, ¿pueden darme una explicación por qué o cuántas actividades económicas en el país pagan 2 veces por un funcionamiento? Porque la LUAP pagas y además de eso pagas la patente la patente anual, la patente de funcionamiento. Entonces vos dices, bueno, entonces, ¿de qué pagas? O dígame si las mecánicas pueden tener eso, si las panaderías necesitan, aparte de la patente, pagar una licencia. Entonces es un tema que debemos luchar como sector, porque no tiene razón de ser que existan esos dos, parece una especie de doble tributación en ese concepto, ¿no? Y bueno, y así hay un poco de cosas que hay que analizar. O sea, bueno, ya se eliminó el 1 por 1000, porque también, imagínate, el 1 por 1000 que se elimina desde el próximo año. Ya pagas al pagar permisos municipales el 1.5 por 1000 a la Superintendencia de Compañías, el 1 por 1000 al Ministerio de Turismo, que bueno, ahora se supone que se va a eliminar el próximo año, bueno, y está en ley el 1 por 1000 también. Y aparte de eso, tienes algún otro pago por el mismo concepto. Entonces hay mucha carga impositiva para el sector turístico, y eso creo que hay que tener claro. Es decir, no me acuerdo, pero cuando se hizo el recuento se pagaba más de casi 30 impuestos, tasas o contribuciones por algún concepto, ¿no? Entonces eso creo que es el momento oportuno para que ya se vaya regularizando y no se le cargue la mano, porque probablemente el sector turístico era muy generoso y pagaban nomás todo lo que le van poniendo. Pero este rato está siendo una causa de quiebras toda esa cantidad de cargas que soportaba el sector. Así es. Sobra la buena comida y sitios naturales, lugares para ver, gente para conocer. Un ceviche en la mañana, caminar por todos los volcanes, un paseo en tren hasta el anochecer. Canelazo para el frío, Guayusa para el calor, sus paisajes y ciudades, paraísos bajo el sol. Un paseo a la playa cualquier día de la semana, así es Ecuador. Porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía. Porque aquí tú puedes encontrar 4 mundos en uno, en una canción. La teoría de Darwin viajando en avión, es la tierra que soñabas y se llama Ecuador.
Interesante diálogo que nos estás planteando. ¿Cómo vamos con la situación de el turismo referente a aspectos que tiene que ver con importantes íconos que tiene la provincia del Chimborazo? Por ejemplo, el tren Ecuador, que supuestamente lo van a vender, que supuestamente está también para reactivarse. No sé cómo está la situación. ¿A ustedes les afecta esta resolución que tomó el gobierno nacional no sé, de venderlo, concesionarlo, de pasarlo al Ministerio de Turismo para que lo trabaje? Había una propuesta de que un consorcio de municipios lo tome. No sé, ¿cuál es tu opinión o tienes alguna noticia al respecto, estimado Patricio? Sí, mira, el Riobamba se le conoció durante mucho tiempo y yo creo que hasta ahora se la conoce como la capital ferroviaria del país. Aquí están todos los talleres principales de ferrocarriles y tenemos la ruta que en algún momento fue considerada como la construcción más difícil de ferrocarril en el mundo, que es la Nariz del Diablo. Una interesante bajada en zigzag del ferrocarril donde cambias, inclusive tienes unos pisos climáticos interesantes en el sector de Niza, que básicamente es lo que va, que es ese espacito donde el tren cambia totalmente de un clima a otro, ¿no? Entonces es un tema icónico. Después, a nivel mundial, el ferrocarril ecuatoriano estaba yendo a considerarse dentro de los 5 ferrocarriles patrimoniales mundiales, hasta esta decisión. Y lógicamente se hablaba de que el ferrocarril generaba pérdidas, pero también tenemos reportes de que no generaba pérdidas operativas, ¿no? Sino que más bien generaba pérdidas porque tiene un montón de pasivos y de rubros que de pronto no le correspondía solamente asumir a la empresa de ferrocarriles, sino tienes algunos temas como la concesión de vías que de pronto debía estar en poder del EMETOP y todo ese tema. Pero bueno, más allá de todo este proceso, hay ofertas para realizar alianzas público-privadas que inexplicablemente se ha mantenido un silencio y que nosotros lo cuestionamos. Y la señora ministra podría simplemente tomar la decisión de ya abrir aceptar que se presenten las ofertas para las alianzas público-privadas y mediante poner las condiciones, las reglas del juego, digamos, ¿no? Es decir, vean, me van a poner estas condiciones, ustedes invierten inicialmente el dinero como para que empiece a operar ya la ruta, que se construyan los puentes, digamos, de la Bola de Oro, de algunos sectores, y empezar ya a poner en funcionamiento. Sabemos que hay ofertas, digamos, hay una empresa, digamos, no abogamos por una empresa en particular, pero sabemos que hay ofertas, hay cartas de interés de al menos 3 o 4 empresas. Una de ellas pasó inclusive un video promocional donde ofrece una inversión de $1.800 millones inicialmente. Convertir el ferrocarril en un ferrocarril mixto, es decir, de carga y turismo, ¿no? Donde va a generar una dinamización en el sector agrícola. Y sé que muchas de las otras ofertas son muy similares.
pero misteriosamente no se opera con la agilidad que se requiere en esta época que estamos necesitando empleo, necesitamos inversión, necesitamos que entren capitales. Yo creo que una inversión de 1.800 millones de dólares en ferrocarril, por lo menos de lo que hemos podido ver, no es nada despreciable, más que todo porque eso empieza a generar fuentes de empleo, trabajo y una dinamización del turismo, de la agricultura y del sector de carga, aparte de todas las ventajas en lo que te ahorras en no contaminar más el planeta, de disminuir la huella de carbono en ciertos rubros de transporte, y que no se desperdicie. Se estima que en Ecuador se desperdician miles de toneladas de fruta porque no pueden salir oportunamente. Estamos tratando de ejercer presión por todos los medios para que haya más dinamismo de alguna manera de la cabeza del Ministerio de Turismo, que es la entidad que tiene que tomar esa decisión. Y por medio de redes y por medio de todo el proceso de entrevistas que tenemos, no dejamos de nombrar esta situación porque simplemente es una decisión política, es una decisión política. Es decir, están la gente que quiere invertir, lo único que necesitan es que les faciliten presentar las ofertas, la parte precontractual, digamos, los anteproyectos, que no le va a costar tampoco nada al Estado, y después de eso escogerán el mejor y se puede empezar a ejecutar, y eso podría empezar trabajos en menos de 6, 8 meses, ¿no? Si es que se toma una decisión urgente, ya póngale que sea un año, pero hasta ahora no se da un solo paso, y no es justo que esto siga en un dinamismo tan lento, ¿no? Que no se toma decisión. Obviamente eso generaría un impulso al sector turístico no solo de Chimborazo, sino de todo el Ecuador, de manera importante e impresionante, y asimismo al sector agrícola por la producción y movimiento de insumos agrícolas. Es este tipo de presión que le están haciendo al Ministerio de Turismo, porque de ellos depende este momento, la pelotita está en la cancha de ellos para poder poner en funcionamiento nuevamente el Tren Ecuador y darle, de pronto, como tú dices, esa dinámica de funcionamiento con una inversión privada o de pronto público-privada que puede funcionar. Están teniendo el apoyo de los gobiernos locales, de pronto se hicieron alianza entre algunos municipios para poder presionar de alguna manera al Ministerio de Turismo. ¿Tienes algún conocimiento de eso o están ustedes solos como municipio de Riobamba, prefectura del Chimborazo, tratando de gestionar esta situación? Bueno, no, mira, nosotros inmediatamente que salió este decreto para que se disuelva la empresa de ferrocarriles, aquí en Chimborazo formamos un comité del ferrocarril, lo mismo la gente de la UCI también, y luego elevamos a la mesa provincial de turismo, que tenemos un subcomité del ferrocarril justamente para buscar mecanismos de presión, para llegar a medios y para impulsar. Y también ahí dentro de este concepto nos enteramos, o sea, dentro de la creación de esto nos enteramos que había un pocotón de ofertas, ¿no? Hay una americana, hay una rusa, hay una peruana, y sé que hay de otro país más. Y también hay la propuesta de generar la mancomunidad de ferrocarriles para tratar de que este atractivo turístico siga funcionando y no se pierda. Sí hay una unión, y hace unos 2 años también como sector productivo y grupos cívicos de la ciudad se hizo una recolección que se llamaba de firmas por la vía y por el tren. Llegamos a recaudar más de 30.000 firmas. Se iniciaron los trabajos de la vía que es una ampliación de la vía que nos conecta con Ambato, que sea de 4 carriles, y del tren. O sea, ese es el nivel de apoyo que tenemos, y creo que es importante. Esperemos que lleguen a oídos y se sensibilice la cabeza del Ministerio de Turismo, la señora ministra, y de agilidad disponga que la gente se ponga a trabajar precisamente en este tema. ¿Cómo está esta situación? Eso te iba a preguntar, estimado Patricio. ¿Han tenido la respuesta del Ministerio? De pronto se han mandado ya los oficios pertinentes, se han hecho las gestiones necesarias. ¿Han tenido una respuesta de sí o no ante esta situación? ¿O hay un hermetismo en el tratamiento de este tema? No, primero estamos buscando por qué mecanismos podemos llegar, digamos, ¿no? Estamos tratando de plantear también como que FENACAPTUR nos apoye dentro de estas mesas de diálogo. Se está haciendo llegar por medio de algunas personas a la ministra para que le expliquen un poco el tema, porque parece que desconociera totalmente el tema, y
estamos avanzando en ese camino, ¿no? Pero claro, dentro de unos días ya empezaremos a ejercer un poquito más de presión y exigir públicamente que se dé una respuesta concreta. También estábamos en la formación de una veeduría ciudadana. Queremos que cuando se trate el tema del tren se lo trate públicamente por Facebook Live, que no haya demoras innecesarias, establecer un cronograma. Estoy convocando para la próxima semana una reunión justamente del subcomité de turismo sobre el tren, el subcomité del tren, dentro de la Mesa Cantonal del Turismo, para, en conjunto con todas las entidades públicas y privadas que están en esta mesa, iniciar un plan de medios y comunicación. Inclusive en esta semana que pasó salió un reportaje en la revista de viajes de National Geographic sobre los 10 atractivos turísticos que tiene, más importantes que tiene el Ecuador, y entre esos está la ruta del tren, que es muy reconocida a nivel internacional, y creo que no se debería dejar perder esa situación. Yo creo que la ministra debería sensibilizarse ante este tema y generar esa inversión que el país lo necesita, ¿no? De pronto sacar a licitación. No sé cuál sería tu apreciación, estimado Patricio, si es que lo mejor sería, si es que ustedes están analizando este tema, si lo mejor sería la empresa privada o hacer una situación mixta entre lo público y privado para el manejo del tren Ecuador. Bueno, el modelo de gestión que se había analizado es justamente las alianzas público-privadas. Y están los inversionistas, o sea, hay inversionistas que están pidiendo a gritos que les dejen invertir, sencillamente no da paso, por algún motivo que todavía no logramos descubrir, no entenderá, no se dará tiempo, no lo hará importante, pero están las empresas interesadas en la inversión ahí y le están pidiendo que deje presentar, es decir, ella tiene que, como quien dice, contestar una carta diciendo sí, en estas condiciones quiero que me presenten el anteproyecto, y ahí se abre el concurso y listo, ¿no? Entonces, inclusive, conozco de gente que está tan desesperada para que esto camine, que están tratando de darles haciendo el trabajo al ministerio, pero ahí hay como una barrera que inexplicablemente no se mueve. Precisamente por eso vamos a generar un poco más de presión mediática, a ver si se logra llegar por algún lado al presidente de la República para que le ordene, aun cuando ya las empresas dicen sí, ya le da las disposiciones, pero a veces ni así le den las disposiciones presidenciales no se cumple, ¿no? Entonces sí es un tema que está muy preocupante, esa pasividad total en el tema de ferrocarril, y sumadas a otras pasividades nos preocupa mucho el tema. Entonces, este rato, es decir, si la ministra mañana, digamos, decide ser ejecutiva en este tema, podría pedir que inmediatamente trabajen en presentar las bases para que la gente presente sus anteproyectos y les entregarán en máximo 6 meses toda esa información, pero eso está parado y está parado desde hace algunos meses. El 29 de julio me parece que le mandaron el 28 de julio le mandaron un alcance a otra comunicación del 6 de julio, una de las empresas de lo que tenemos información, pero tampoco ha habido respuesta. No entendemos qué pasa o por qué es tanta la demora y tampoco no da ninguna explicación. Imagínate esta situación que es lamentable por parte del Ministerio de Turismo. Yo creo que sí debería ser la presión a través de la mesa de diálogo que tenemos con la FENACAPTUR, que por fin se habilitaron esas mesas de diálogo que se pidieron hace un mes atrás y que de alguna manera por la presión que se hizo con estas marchas de luto por el turismo nacional, se ejerció presión para que estas mesas comiencen a funcionar. Yo creo que se debería de alguna manera tratar a través de estas mesas de la federación este tema tan importante, no solamente para la provincia de Chimborazo, no es un tema coyuntural del turismo a nivel nacional, que nos va a seguir fortaleciendo y de alguna manera va a generar mayor ocupación y mayor flujo de turismo internacional, que es lo que nos interesa, que es el que trae el dinero fresco. Otra de las cuestiones que te quería preguntar, Patricio, ¿cómo están con el turismo? ¿Tienen algo ya de visita tal vez de gente de otros países a la reserva del Chimborazo, o todavía están en stand-by? ¿No sabes cómo está la situación de las agencias de viajes? ¿Si están operando el Chimborazo o todavía no? O sea, mira, recién se abrió este 21 de agosto, ¿no? O sea, recién se abrió, estaba cerrado, o sea, justamente le reclamábamos y fue uno de los puntos de reclamo nuestro en la marcha, o sea, como en la marcha que se hizo acá en Riobamba, que fue una marcha exitosa, más o menos copó toda la avenida principal.
gran participación y te digo, de todo lo que son operadores y guías de montaña, porque son totalmente, eran los más perjudicados, ¿no? Y hay atractivos muy bonitos, entonces sí, se les estaban cayendo grupos, porque era un cierre inexplicable, ¿no? Tuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Ambiente, y había gente que te daba unas respuestas insólitas, ¿no? Por ejemplo, decían, oigan, ¿y por qué prohíben el ciclismo porque se hace un descenso desde el Chimborazo en bicicletas, ¿no? Si van a estar a más de 2 metros de separación, tienes aire, o sea, todas las condiciones. Entonces, hasta un técnico, como anécdota, te comento que ya nos causó hasta no sabíamos si reír o llorar. Decía, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los ciclistas no solo hacen ciclismo, sino que llegan allá, quieren caminar y por ahí se les ocurre entrar al refugio, y como el refugio es un ambiente cerrado, ahí se pueden contagiar. Decíamos, oye, así es el refugio. No podemos ir al refugio porque también tiene que comprar una bebida adentro. O sea, ese tipo de explicaciones, ¿no? Llegaron a pedir hasta que no podían abrir porque no tenían 2 termómetros, que no tenían mascarillas, que no tenían gel, que no tenían alcohol, que no tenían nada. Entonces, era impresionante. Así que, después de esa reunión, se hizo una visita, una inspección a los sitios y les dijimos dónde está el problema, ¿no? Y eso destrabó bastante, pero yo creo que definitivamente ya el apoyo nacional y todo ese tema permite que se abra. Esperemos que la próxima semana se abre Sangay, Chimborazo, el bosque de Polilepis y todos esos atractivos están intactos, lo mismo que te decía de desiertos, el tema de los mamuts. Bueno, un montón de cosas. Hay muchos atractivos en Chimborazo y la gente está viniendo, han venido y creo que van bastante contentos. Me parece muy bien, estimado Patricio, y esperemos que les siga yendo bien con esta reapertura, sobre todo el turismo internacional, que nos interesa que esto se genere a nivel del mundo para que venga mayor cantidad de turistas, ya comience a llegar el turismo internacional, que es lo que le va a beneficiar mucho a una reactivación turística del Ecuador en general. Esperemos que esto de alguna manera se dé. Les queremos recordar. Sobra la buena comida y sitios naturales, lugares para ver, gente para conocer. Un ceviche en la mañana, caminar por todos los volcanes, un paseo en tren hasta el anochecer. Canelazo para el frío, Guayusa para el calor, sus paisajes y ciudades, paraísos bajo el sol. Un paseo a la playa cualquier día de la semana, así es Ecuador. Porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía. Porque aquí tú puedes encontrar 4 mundos en uno, en una canción. La teoría de Darwin viajando en avión, es la tierra que soñabas y se llama Ecuador. Qué bonito es mi Ecuador. 4 mundos vivo yo. Bienvenido al Ecuador. Una ciudad para quererla, una ciudad para cuidarla, sus paisajes con sus calles y su gente que es amor. Para los cuencanos y ciudadanos del mundo, ya está en circulación una revista diferente que rescata los valores culturales, tradicionales, artesanales y turísticos de Cuenca. Su cultura, su tradición, vamos a descubrir Cuenca. Revista Cuenca Ilustre. Adquiérala en su puesto de revistas favorito. Revista Cuenca Ilustre, cultura, tradición y turismo. Visita nuestra página web www.revistacuenca.com.
Patricio, muy interesante todas las cosas que nos has manifestado, lo que nos has explicado sobre la situación turística de la provincia del Chimborazo. Queríamos preguntarte, ustedes, ¿cómo están con la conectividad para poder desarrollar el turismo hacia la provincia? ¿Están ya funcionando el sistema de transporte interprovincial? ¿Están llegando ya personas o lo están haciendo en sus vehículos propios? ¿Cómo está la situación de la movilidad a nivel de la provincia, por favor? Bueno, sí, o sea, se han abierto ciertas rutas, pero la gran mayoría de turistas, por obvias razones de bioseguridad, lo hacen en sus carros propios, ¿no? O tal vez con contratación de servicios privados puntuales, ¿no? Además de eso, funcionan los sistemas de estos taxis que te traen y te llevan donde, por ejemplo, a Quito, a precios módicos, digamos, estamos hablando de viajes por 18 o 20 dólares con una capacidad de 3 pasajeros, que es otra de las alternativas. Y otra de las ventajas es que, claro, la ubicación de Riobamba lo hace un sitio de muy fácil acceso, porque estamos a más o menos 3 horas de muchas de las principales capitales del Ecuador. Estamos a menos de 3 horas de Quito, a menos de 3 horas del aeropuerto de Quito también, estamos a 1 hora y cuarto de la Tacunga, a 3 horas del Puyo, a 3 horas y media, a 3 horas y media de Guayaquil, a 3 horas y media de Cuenca, a 5 horas de los sitios más lejanos, ¿no? Como Machachi, Loja mismo, tal vez un poquito más, 6 horas allá. Es decir, estamos en el centro del país, por eso es que hay el refrán que dice Riobamba, corazón de la patria. Entonces, en conectividad tenemos una buena conectividad, igual el Macas está a 155 kilómetros de aquí, tienes un viaje espectacular, pasas por medio de 2 lagunas, de la laguna negra, del Atilio y de todo ese tema, ¿no? Con unos paisajes impresionantes. Entonces, Riobamba tiene una buena accesibilidad de vías, claro, a veces en invierno se pueden dañar un poquito ciertas vías, pero en general tienes una buena conectividad y en este momento sí hay muy, muy buenas vías, por ejemplo, Quito y gran parte de Guayaquil, hay una parte dañada en el sector antecito del puente, digamos, ¿no? De Bucay, pero básicamente tienes una buena línea y sí está viendo el flujo regular de ciertas rutas de transporte. Cada día va modificándose porque vos sabes que el COE tiene esa característica de cambiar de una semana a otra muchas cosas. Bueno, así es, estamos frente a una situación complicada, pero bueno, hay que tener ese optimismo y seguir trabajando por ese desarrollo turístico. Patricio, tú estabas en una lucha también sobre la situación de la informalidad esta que también ha golpeado mucho al sector, sobre todo de hospedaje, los apartamentos informales de Airbnb. ¿Cómo está la situación esta? ¿Tienes algunos datos tú que estás manejando esta situación del reglamento de apartamentos turísticos, que lamentablemente es otra falencia del ministerio y creo que va a quedar esto para el próximo gobierno que entre, el próximo Ministerio de Turismo, lamentablemente, porque no vemos visos de solución ante la situación de la informalidad? ¿Cómo está en este aspecto Riobamba, estimado Patricio? Bueno, sí, sabes que inexplicablemente un decreto ministerial, un acuerdo ministerial que lo anunció en una reunión que tuvimos en julio del 2019, donde básicamente ya solo tenía que mandar a publicar en el registro oficial. De la misma manera, de forma inexplicable, la lentitud ha pasado más de un año, no hay un pronunciamiento sobre ese tema, y es algo grave porque si antes nos afectaba este tipo de plataformas informales, que ojo, no solamente tiene que ver con el tema de hospedaje, ¿no? Recordemos que ya se está abriendo a restaurantes, es decir, ya una familia dice, bueno, yo cocino y vengan a comer en mi casa, ya se abre a guías de montaña, se abre a operadoras, o sea, empieza a abarcar todo el tema del turismo, solo que con una particularidad, porque uno no puede oponerse y no nos oponemos a ese tipo de licencia, lo que necesitamos es que sea enorme y que tengan que cumplir las mismas formalidades que las empresas que formalmente ejercen el turismo, ¿no? Si no, entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿no? Pero no una informalidad privilegiada que lastimosamente
afecta mucho a los turistas. En esta época donde la hotelería necesita, o sea, cada huésped puede significar que ese día tengas pérdida o salgas en punto de equilibrio, que se pierdan esos espacios por un silencio inexplicable, como dije hace un momento, de favorecer, no sé qué pasó, ¿no? Realmente supimos que fueron a interceder algún abogado de Buenos Aires, nos decían que fue a hablar a nombre de este tipo de plataformas, y después de eso prácticamente entró en un congelador, ¿no? Como Asociación de Hoteles del Ecuador, creo que se ha mandado cartas absolutamente explicativas donde demuestran claramente que por el sector turístico hemos presionado, estamos luchando, pero se topan con esa cámara lenta cuando ya se quiere tramitar, en vez de cuando se tramita un pedido de todo el sector turístico y de las cámaras de turismo del Ecuador. Eso afecta mucho. Ojalá que la señora ministra entienda que eso hace que cada día vayan quebrando y desapareciendo más empresas. Esas inacciones ahí, ¿no? Yo te podría citar dos que realmente no dan respuesta, tampoco es que sale a los medios y vean, tal vez hay un poco de mala información sobre el tren, y sobre el tema de la informalidad, que de alguna manera está socapada, no se pronuncian. Me parece alarmante y decepcionante. Eso en ese sentido. Pero bueno, por otro lado, la vida sigue, nosotros tenemos que seguir ofertando, dando el mejor servicio. Hay que quedar en claro que si ahora lo que compras para viajar es seguridad, no, es decir, si este rato lo que necesitamos es la seguridad de poder llegar a un sitio y saber que no nos van a contagiar, que no nos vamos a enfermar. Para eso la hotelería tiene ahora, por ejemplo, nosotros en Riobamba, bueno, para esas certificaciones siguieron cursos de la ALEI, que es el equivalente de la Asociación Hotelera local, pero de Estados Unidos. Se sacó el certificado de cocinas seguras, se ha sacado los certificados y los sellos de Safe Travelers, que es una certificación de que se cumplen las medidas biológicas para poder atender a un cliente. Entonces, esa falta de sensibilidad que veo ahí, porque le expones también, o sea, yo no sé cómo, si una empresa que tiene que cumplir un montón de requisitos y un montón de controles, garantizas más la seguridad del turista que una plataforma te pueda ofertar simplemente, ¿no? No sabes con qué te vas a topar. Entonces creo que hay que hacerle ver eso también al turista, y debemos enfocarnos en eso, que la seguridad que le ofrece ahora una infraestructura hotelera o un restaurante o una empresa formal de turismo, sea operadora o lo que sea, en materia de seguridad y de bioseguridad, tiene una ventaja absoluta y total sobre otro tipo de instalaciones. Creo que eso es lo principal, estimado Patricio. Creo que eso es lo que tiene que hacer. Ustedes están ya con ese sello internacional, que es también una ventaja competitiva a nivel del turismo nacional, para que ustedes puedan tener mayor cantidad de turistas y el sector hotelero se comience de alguna manera a reactivar, no solo el sector hotelero, sino todo el sector turístico. Y con lo que tú has manifestado de la apertura ya del Chimborazo, de los otros atractivos turísticos que tiene la provincia del Chimborazo, creo que va a ser efectiva la situación. Esperemos la sensibilidad del ministerio en dos aspectos fundamentales. Uno, la reactivación del Tren Ecuador, que lo hablamos anteriormente, y sobre todo este reglamento hotelero. ¿Tú crees, este reglamento del Airbnb, tú crees que dejará la ministra esta situación resuelta, sobre todo del Airbnb, o lamentablemente quedará para el próximo gobierno, el próximo ministerio, que creo que vamos a tener que esperar las próximas elecciones para saber quién va a ir al Ministerio de Turismo para ejercer esa presión, o poner como uno de los no sé, de los condicionantes para el apoyo del sector turístico el tratamiento de este reglamento o la puesta en funcionamiento? Porque como tú dices, lo que buscamos es que todos se regularicen, que todos estén regularizados para tener una competencia leal, no esa competencia desleal que es ahora. ¿Tú qué opinas, Patricio? Sí, o sea, mira, siendo prácticos y viendo la dinámica, dudo mucho que salga, que en esta administración del actual del Ministerio de Turismo saquen adelante ese proceso. Inexplicablemente hay un silencio, hay una pasividad en ese tema, ¿no?
Pero también sí me preocupa que tampoco, o sea, sí, o sea, me preocupa ese tema, ¿no? O sea, habrán presiones, habrán situaciones, porque recordemos que también pedimos en el anterior y tampoco lo sacaron, ¿no? Sí, claro que esta vez ya se avanzó y ya con todo lo que se había trabajado 4 años, estamos trabajando en eso, ya se reglamentó, ya se despejó todo tipo de dudas, inquietudes. Entonces, sí, en este momento ya quedó listo para publicarse en el registro oficial. Yo, lastimosamente, no tengo mucha expectativa de que, bajo el criterio de la actual cabeza del ministerio, vaya a dar paso a esta situación. Pero creo que como sector turístico sí deberíamos exigir que públicamente explique el por qué no quiere dar paso, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un tema ahí pendiente. Bueno, pero por lo demás yo creo que hay que mantener el optimismo, seguir echándole ganas, siempre una atención profesional en el tema de hospitalidad y restauración, y lo mismo en guianzas y todo ese tema tiene una ventaja real en calidad y en seguridad biológica. Yo les invito por este medio a siempre utilizar servicios turísticos calificados, reglamentados y que contribuyan con el desarrollo del país, a diferencia de los otros tipos de plataformas que existen, ¿no? Porque no solo es un caso, son algunas plataformas. Por lo demás, Riobamba tiene mucho que ofrecer en este momento. Como te dije, hay la gastronomía, te dije, muchos locales han sacado certificaciones de seguridad biológica. Les esperamos para disfrutar de mucha de nuestra gastronomía, como es el hornado, como son las cholas de guano, como son las tortillas de piedra, como son los chorizos, y un sinnúmero de bondades gastronómicas que son famosas y muy ricas en la ciudad. Y en atractivos turísticos están abiertos muchos de ellos. Como te comenté, ¿no? Pueden venir a visitar el Chimborazo, llegar a las lagunas, llegar digamos, no solo a las lagunas, llegar a los desiertos, a los sitios históricos donde están restos de pisadas impresionantes. Una pisada de mamut tiene unos 40 centímetros de diámetro, 40, 50 centímetros de diámetro, y en otros casos 60 centímetros, una cosa impresionante. Vale la pena, estamos a 3 horas de casi cualquier punto, así que aprovecho para hacer una cordial invitación. Hay lagunas, cascadas, rapeles, un montón de actividades que se pueden disfrutar, ciclismo, observación de llamas. Este bosque de Polilepis parece sacado de un cuento de las historias del Señor de los Anillos. Sitios realmente espectaculares donde creo que la gente va a divertirse después de toda esta restricción que hemos tenido para salir. Entonces es cuestión de programar. Bueno, eso sí, las placas, hemos tenido gente que viene haciendo que programe su placa para poder circular en domingo, y que es una restricción que se debería levantar, porque si se toman las medidas de bioseguridad y tenemos casi todas las instituciones muy buenos protocolos y van a sitios seguros, no hay por qué quedarse en casa, no hay por qué cohibirse, y más bien es momento de apoyar el turismo, salir, disfrutar, y además de eso aprovechar las promociones especiales que se ha lanzado el sector turístico en este momento. Estamos ya lanzando también el Camino de los Andes, que es un recorrido que te da descuentos en muchos sitios turísticos desde Quito hasta Cuenca, así que están cordialmente invitados a hacer uso de estas cuponeras electrónicas que se están sacando. Una iniciativa bueno, acá coordina el municipio de Riobamba, y supongo que el resto de provincias también está coordinando el resto de municipios. Así es, estimado Patricio, yo quiero agradecerte sobremanera este tiempo que has tenido para darnos a conocer un poquito más sobre el turismo de la provincia de Riobamba, la provincia del Chimborazo, y sobre todo de la ciudad de Riobamba, que es muy interesante. Excelentes atractivos turísticos que tiene esta provincia. Les invitamos a todos a visitar, a hacer turismo nacional. A quienes tienen esa posibilidad de viajar, que lo hagan, que disfruten de toda la riqueza turística que tiene el Ecuador. Patricio, muchísimas gracias por haber comparecido a esa entrevista. Quiero agradecerte nuevamente y espero que sea un éxito esa reactivación turística de tu sector, y sobre todo del sector del turismo de la provincia del Chimborazo. Un gusto, y de nuevo la invitación. Hay que ser optimistas, de esta salimos todos juntos y luchando y poniendo el hombro uno a uno. Muchísimas gracias a todos quienes nos han observado, y les invitamos a la próxima semana. Tendremos otra entrevista, otro interesante diálogo con personas que hacen noticia en el ámbito del turismo local, nacional e internacional. Muchísimas gracias
y hasta la próxima semana.